desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Gustavo Efrón desde Argentina y la redacción de Nueva Sion. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es la educación judía, que es también tu profesión, es decir, aquí, no la educación judía como tal, sino que trabajas en temas de educación en general, pero que juntando estos dos temas, pues tenemos algo muy interesante e importante, ¿no? Así es, Jorge, hoy quería justamente compartir un poco algunos de los temas que yo trabajo, pero enfocados específicamente en lo que es la educación judía en particular, ¿no? Que si bien yo no trabajo en la educación judía, dentro de la educación judía, quería compartir algunas reflexiones que combinan algunos de mis campos de reflexión, ¿no? Y en ese sentido, quiero transmitirle o quiero compartir, ¿no? Más que nada el desafío, pensar el desafío que atraviesan muchas comunidades, pero que en la judía, digamos, toma una espesura muy particular, ¿no? O sea, un desafío que combina identidad, transmisión cultural, ¿no? También expectativas familiares, también diversidad social y sobre todo también emociones, ¿no? Porque vivimos en un momento histórico donde las emociones se convirtieron en brújula, ¿no? En el plano personal, en la política y también en la educación, ¿no? Yo vengo siguiendo a la socióloga Eva Illouz, ¿no? Israelí, que me parece brillante, ¿no? Y hay un texto muy reciente que se llama La modernidad explosiva, ¿no? Y ella dice que nunca antes en la vida pública estuvo tan, la vida estuvo tan moldeada por sensibilidades, por afectos, por vulnerabilidades, ¿no? Y por demandas emocionales. Porque la racionalidad moderna se resquebraja, ¿no? Bajo el peso de una nueva subjetividad, ¿no? Más intensa, más frágil y más demandante, ¿no? Y en ese contexto, pensar la educación judía, sus fundamentos, sus prácticas, ¿no? También sus tensiones, es más urgente que nunca, ¿no? Y en principio quiero tratar de compartir, digamos, una idea que tiene que ver con el pasaje del crisol de razas, de la idea del crisol de razas al de la unidad en la diversidad, ¿no? Que durante décadas la narrativa integradora de países como Argentina se apoyó en el famoso crisol de razas, ¿no? Una metáfora que prometía integración, pero que en la práctica implicaba que todas las identidades debían fundirse en una única forma de cultura dominante. El problema no es el crisol, ¿no? No es la mezcla, es la forma, ¿no? Es la exigencia de que lo particular desaparezca. Y hoy, en cambio, hablamos de unidad de la diversidad y ya desde hace unas décadas, ¿no? Una concepción más compleja y también más honesta, ¿no? No se trata de homogeneizar, sino de asumir que las sociedades contemporáneas se componen de múltiples identidades que coexisten, que dialogan y que a veces chocan, ¿no? Pero que justamente por eso pueden generar un tejido social más rico, ¿no? Y en este punto aparece la primera de nuestras preguntas, ¿no? Que es cómo se inserta la educación judía en este nuevo paradigma, ¿no? ¿Cómo logra que su identidad cultural no quede diluida en la diversidad, pero tampoco se vuelva excluyente, ¿no? O autorreferencial? Y acá podemos hablar de una doble misión de la escuela judía, ¿no? Porque la escuela judía enfrenta una de las tareas más delicadas de nuestro sistema educativo, ¿no? Que es formar ciudadanos plenamente integrados a nuestros países, en este caso la Argentina, con el pluralismo que eso implica en el siglo XXI, ¿no? Y al mismo tiempo transmitir milenios de historia, textos, lenguas, ¿no? Rituales, símbolos, ¿no? Propios de los judíos. Y a diferencia de otros proyectos pedagógicos identitarios, por llamarlo así, la educación judía no es algo
meramente religioso, ni solo cultural, ¿no? Es una comunidad histórica en movimiento, ¿no? Con múltiples tradiciones, corrientes y sensibilidades, ¿no? Y además, como aquí entra Eva Jones, ¿no? Las identidades ya no se sostienen solo por la tradición, sino por el anclaje emocional, ¿no? La pertenencia hoy debe sentirse, o sea, debe vivirse como una experiencia significativa, ¿no? Por eso, reducir la educación judía a contenidos sin generar vínculos afectivos con esos contenidos implica renunciar a su mayor potencia, ¿no? Y ahora voy a introducir el debate por el hebreo, ¿no? Porque donde hay un debate entre la tradición y la presión del mercado educativo, por llamarlo así, ¿no? Porque este debate que se viene generando en los últimos años, que es el tema del lugar del hebreo en la currícula, ¿no? Porque en muchas escuelas, desde la red escolar judía y en instituciones grandes, aparece una presión fuerte de la familia, ¿no? Con más inglés, más herramientas tecnológicas, más horas de materias utilitarias, ¿no? Y todo esto se enmarca en un clima social, de alguna manera, que está centrado en la empleabilidad futura y en la competitividad global, ¿no? Las familias buscan que sus hijos no pierdan tiempo, entre comillas, en aprendizajes que no parezcan directamente funcionales, ¿no? Pero el hebreo, que es lengua de textos, de rezos, de historia, de cultura, y también del Estado moderno, ¿no? Israel, no es un adorno cultural, por llamarlo así, es un pilar estructural, ¿no? O sea, entonces conviene hacer la pregunta incómoda, ¿no? Si desmantelamos las horas de hebreo para reemplazarlas por inglés, ¿qué queda de los cimientos de la educación judía, no? ¿Qué señal se envía? Que lo judío es prescindible, que es decorativo, que es negociable frente a la presión del mercado. O sea, y acá aparece el dilema ético y pedagógico, ¿no? La educación judía no puede resignar aquello que da sentido diferencial. Si lo hace, deja de ser un proyecto comunitario para convertirse en una buena escuela privada más, digamos, ¿no? Ujú. Y acá aparece el tema también de las escuelas de identidad abierta, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ORT, el ORT en Argentina, que es el caso que conozco, ¿no? Que ahí el panorama se complejiza cuando miramos escuelas de identidad judía con alta proporción de estudiantes no judíos, ¿no? Instituciones donde conviven proyectos tecnológicos de excelencia con una historia institucional judía que es insoslayable, ¿no? Y la pregunta ya no es solo qué transmitir, sino cómo hacerlo sin imponer, ¿no? O sea, cómo presentar el patrimonio judío como una fuente de conocimiento, de ética y de cultura, incluso para quienes no son judíos, ¿no? Aquí la clave es cambiar la lógica de pertenencia por una lógica de encuentro, ¿no? La historia judía como un laboratorio de la migración, ¿no? De la resiliencia y de la creatividad, ¿no? La ética judía como un marco para pensar dilemas contemporáneos, el hebreo como acceso a textos, a una tradición que dialoga con el humanismo universal, ¿no? Y entonces, si la identidad judía se vuelve una experiencia cultural abierta y significativa, no una imposición, podemos decir, entonces incluso escuelas diversas pueden sostener su singularidad sin excluir, ¿no? Y ahora viene otra pregunta, que es por el Yiddish, ¿no? Que de alguna manera experimenta un retorno inesperado, ¿no? Y que yo creo que es un tema que vale la pena traer, ¿no? Porque el renacimiento internacional del Yiddish, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? Durante décadas, especialmente después de la creación del Estado de Israel, el Yiddish quedó relegado, ¿no? Era visto como lo viejo, lo diaspórico, lo débil, ¿no? Frente al proyecto nacional hebreo. Y sin embargo, en las últimas décadas hubo, digamos, una sorpresa, ¿no? O sea, universidades enseñando Yiddish, festivales culturales, música, teatro, literatura, jóvenes que lo aprenden como un gesto de recuperación de memoria, ¿no? Redes sociales donde se volvió tendencia. Eh, y este regreso habla de algo profundo, ¿no? Las lenguas no son solo herramientas comunicativas, sino mapas afectivos, ¿no? El Yiddish despierta nostalgia, humor, creatividad y también memoria inmigratoria, ¿no?
¿Tiene lugar en la escuela judía? Y sí, si lo pensamos como un componente cultural que amplía, no que compite, como una ventana a la historia ashkenazí, a la literatura, a su forma de estar en el mundo, ¿no? Como parte de un pluralismo interno del judaísmo, ¿no? No como reemplazo del hebreo, ni del otro idioma, ni de inglés, ni nada, ¿no? Y acá quiero volver a Eva Illouz, ¿no? Porque sus ideas nos permiten entender este momento, ¿no? En el texto La modernidad explosiva, habla de que justamente se trata de un tiempo donde las instituciones tradicionales pierden fuerza, pero las personas buscan sentidos emocionales que son intensos, ¿no? Las identidades ya no se heredan, se eligen y se sienten, ¿no? Y esto significa que la educación judía no puede confiar solo en el mandato, o sea, debe ofrecer experiencias que conmuevan, que conecten, que hagan que la identidad sea vivida como significativa, ¿no? En lugar de enseñar símbolos, hay que enseñar relaciones con los símbolos, ¿no? En lugar de transmitir texto, hay que generar vínculos afectivos con esos textos, ¿no? Y la pregunta no es solo el alumno si sabe hebreo o no, sino el alumno siente que el hebreo es parte de su identidad, encuentra ahí algo propio, aunque sea pequeño, aunque sea parcial, ¿no? Y bueno, educar en la diversidad es difícil, ¿no? Educar una identidad minoritaria dentro de una sociedad plural todavía más. Pero no estamos ante un dilema sin salida, estamos ante un desafío creativo, ¿no? La educación judía tiene que animarse a afirmar lo propio sin levantar muros, abrirse a lo universal sin perder sus raíces, reconocer la diversidad interna del pueblo judío y dialogar con el contexto sin rendirse de alguna manera a la lógica del mercado. Perdón. Las lenguas, ¿no? Hebreo, yiddish, no son un flujo, son parte de la columna vertebral de un proyecto educativo que entiende que la identidad es memoria, es historia, comunidad y también emoción, ¿no? En un mundo que acelera y fragmenta, la escuela judía puede ofrecer algo precioso, una identidad singular, abierta y profunda, capaz de sostenerse sin diluirse, una identidad que encuentra en la diversidad no una amenaza, sino un espacio justamente para desplegarse. Esto es un poco lo que quería compartir hoy en esta columna dedicada especialmente a la educación judía en estos contextos actuales. Muchas gracias, te agradecemos estas reflexiones y esperamos volver a contar con tu colaboración de aquí a 2 semanas. Muchas gracias otra vez, Gustavo Efraín. Gracias, Jorge. Un saludo a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia.